Hola, mi nombre es Sherlyn Patricia Hernández, estudiante de la carrera Licenciatura de Contaduría y Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente estoy cursando la asignatura Auditoría en Sistemas 2 con el ingeniero Guillermo Brand, y en calidad de tarea final presento el próximo video que refiere a la NIA 315, denominada Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Esta NIA refiere básicamente a los conocimientos que el auditor debe de tener de la entidad que va a auditar, ya que es muy importante y de eso depende las respuestas tanto a la dirección de la entidad como a la auditoría que ellos mismos lograrán elaborar en la entidad. La NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. No solamente se trata de conocer lo que la entidad hace internamente, sino en la parte externa, que todo lo que tenga que ver con relación a la entidad. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, con la finalidad de proporcionar una base de diseño y la implementación de respuestas de los riesgos de la incorrección material. Esta NIA nos habla de unos procedimientos de valoración de riesgos. En ellos incluyen los siguientes: indagación ante la dirección. El auditor debe de indagar ante el personal de la entidad, tanto la dirección como a nivel general el personal que labora en la entidad. Tiene que aplicar unos procedimientos analíticos, tiene que utilizar lo que es la observación y la inspección. Los responsables del gobierno de la entidad ayudan a comprender y a conocer el entorno en que se preparan los estados financieros. El personal de auditoría interna, si la entidad lo tiene, debe de proporcionar información de los procedimientos de auditoría interna aplicados en el ejercicio. Los asesores legales, por otro lado, deben de brindar la información con relación a los litigios que la empresa pueda tener o en el presente o en el futuro. Por otro lado, pueden dar soporte a las indagaciones ante la dirección y ante otras personas, y pueden asimismo proporcionar información acerca de la entidad y de su entorno. Hablamos también de los documentos que deben de proporcionarle al auditor, los registros manuales y del sistema de los usuarios de la entidad. El auditor también obtendrá conocimiento de lo siguiente: los factores relevantes sectoriales y normativos, así como otros factores. El auditor debe de conocer la naturaleza de la entidad, en particular sus operaciones, su estructura, el gobierno, los tipos de inversiones que la entidad realiza y si o tiene previsto realizar, incluidas las inversiones en entidades con cometido especial. Ese es parte del conocimiento que el auditor debe de tener de la entidad a realizarle la auditoría. El entorno normativo comprende, entre otros, el marco de información financiera aplicable y el entorno legal y político. Los siguientes son ejemplos de las cuestiones que el auditor puede tener en cuenta: el mercado y la competencia, incluida la demanda, la capacidad, y considerar la competencia de los precios. Es parte del conocimiento que el auditor debe de tener de la entidad. La actividad operativa, la financiación, las actividades de financiamiento, todo lo que es la información financiera debe de formar parte del conocimiento que el auditor debe de tener de la entidad. Por otro lado, vamos ya más a lo interno, que es la selección de aplicación de políticas contables por la entidad,
los objetivos y las estrategias de la entidad, la medición y revisión de la evolución financiera en la entidad, o sea, todo lo que refiere a los métodos utilizados por la entidad para contabilizar transacciones y mucho más si las transacciones son muy relevantes en los estados financieros. El auditor debe de conocerlas y deben ser informados para poder así dar un buen juicio profesional en el caso del auditor, ¿verdad? El auditor obtendrá todo el conocimiento del control interno que facilita la identificación de tipos de incorrecciones potenciales. Eso es parte del conocimiento del control interno que el auditor debe de tener en la entidad. Por otro lado, tenemos lo que es la naturaleza y la extensión del conocimiento de los controles relevantes. ¿Qué tanto el auditor debe de tener? Toda la información que según su juicio profesional cree que sea necesario, el auditor debe de conocer. Eso es ya interno y eso depende del juicio profesional del auditor. Obviamente no se conoce más que lo que conoce el gobierno de la entidad, ¿verdad? O sea, normalmente el auditor conoce menos porque eso se va indagando en el transcurso y nunca se conoce como lo conoce lo que es el gobierno o el dueño de la empresa. Dentro del entorno del control, el auditor obtendrá conocimiento del entorno del control como parte del conocimiento del auditor. Evaluará si la administración, bajo la vigilancia de los encargados del gobierno corporativo, ha creado y mantenido una cultura de honestidad y conducta ética. Luego tenemos lo que es el proceso de valoración del riesgo por la entidad. El auditor obtendrá conocimiento si la entidad tiene un proceso para la información financiera, la estimación de la significativa de los riesgos, la valoración de su probabilidad de ocurrencia, la toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a dichos riesgos. La entidad ha establecido este proceso, el auditor obtendrá conocimiento de tal proceso. Si la entidad ya tiene un proceso de valoración de riesgos, el auditor debe conocerlo y estar al tanto de esto para poder incluirlo en su auditoría. El auditor obtendrá conocimiento del sistema de información, incluidos los procesos de negocios relacionados relevantes para información financiera en los áreas, los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad que son significativas para los estados financieros, los procedimientos relativos tanto a la tecnología de la información como los sistemas manuales. El auditor debe de conocer qué tanto dentro de los procesos de la entidad va de forma manual y va de forma sistemática y qué tipo de sistema utiliza, porque eso depende de qué tan segura puede estar la información y no se pueda ni filtrar ni modificar nada, ¿verdad? Entonces el auditor debe de tener siempre su conocimiento en relación al sistema de información. Los registros contables relacionados, la información que sirve de soporte y las cuentas específicas de los estados financieros. El modo del que el sistema de información captura los hechos y condiciones, el proceso de información financiera utilizando para la preparación de los estados financieros. El auditor obtendrá conocimiento del modo en que la entidad comunica las funciones y responsabilidades relativas a la información financiera. Las comunicaciones entre dirección y los responsables del gobierno de la entidad, la comunicación externa, tales como realizados con las autoridades reguladoras. Actividades de control relevantes para la auditoría. El auditor obtendrá conocimiento de las actividades de control relevantes para la auditoría que sean necesarias conocerlas para valorar los riesgos de incorrección. Los controles generales de los IT son políticas y procedimientos que favorecen el funcionamiento eficaz de los controles de aplicaciones. Para conocer las actividades de control de la entidad, el auditor obtendrá conocimiento de las actividades realizadas o que serán realizadas. Los riesgos de incorrección material de los estados financieros afectan a varias afirmaciones.
Vemos cómo el auditor debe de incluirse en todo lo que es el entorno de la empresa, de la entidad. Aquí estamos hablando de parte del control interno, parte de los procesos de la empresa y no solo se trata de lo contable. Aquí estamos hablando de un entorno bastante amplio. La identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección en los estados financieros y transacciones. Los controles pueden estar relacionados directa o indirectamente con una afirmación. Cuanta más indirecta sea la relación, menos eficaz sea el control para prevenir y detectar y corregir. Las afirmaciones sobre este tipo de transacciones, saldos contables e información a relevar. Una de las tareas del auditor es verificar que los procesos que la entidad trabaja sean los más correctos para tener un buen resultado y que los filtros que la empresa ya tiene sean los más adecuados. Si no, entonces es ahí donde dentro de la carta que la auditoría elabora a la entidad da esos detalles que pueden en un futuro o en el presente ser de muy significativo. Los usuarios pueden cometer errores o fraudes por un filtro mal hecho, un proceso mal hecho. Entonces es importante que el auditor conozca todos estos controles. Con esta finalidad, el auditor identificará los riesgos a través del proceso de conocimiento de la entidad y de su entorno. Pueden incluir los riesgos de procesamiento inexactos o incompletos o tipos de transacciones rutinarias y significativas, tales como ingresos ordinarios, compras, cobros y pagos de la entidad. Valorará los riesgos y evaluará si se relacionan y así saber si afectan muchas afirmaciones. Relacionará los riesgos identificados e incorrecciones en las afirmaciones. Considerará la probabilidad de que existan incorrecciones, riesgos que requieren una consideración especial de auditoría. El auditor estipulará los riesgos identificados, considerará lo siguiente. Si se trata de un riesgo de fraude, ¿qué es un fraude? Es un engaño que se realiza eludiendo obligaciones legales o usurpando con el fin de obtener un beneficio. Los riesgos relevantes requieren un manejo especial de parte del auditor. La dificultad de ser comprendidas dichas transacciones. Cuando el riesgo representa vulnerabilidad para las transacciones. Riesgos por los que los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan evidencias de auditoría suficiente y adecuada. En algunos casos el riesgo del auditor no podrá encontrar evidencia, por lo cual deberá aplicar procedimientos sustantivos. Los riesgos de corrección material podrían ser relacionados directamente con los tipos de transacciones o saldos contables, los cuales pueden incluir riesgos de un proceso inexacto. La revisión de la valoración de riesgos. La valoración de riesgos e incorrección materiales en la afirmación puede variar en el transcurso de la auditoría. A medida de que se obtiene evidencia de auditoría adicional. En conclusión, el auditor debe obtener una comprensión de la entidad y de su ambiente, incluido el control interno, que sea suficiente para identificar y evaluar los riesgos de errores significativos en los estados financieros debido a fraudes o simplemente errores, y que sea suficiente para diseñar y ejecutar los procedimientos de auditoría apropiados. Esta norma se le debe de dar al auditor para cumplir con este importante cometido. En particular, la gradación de los riesgos observados, los controles de la entidad para mitigar esos riesgos y los procedimientos de auditoría que diseñan para obtener suficiente seguridad en su opinión sobre los estados financieros, que es el objeto del examen. Como vemos en un resumen, esta niña es bastante larga, pero en un resumen nos dice: debemos de conocer la entidad, debemos de conocer su entorno, debemos de conocer sus procesos, ya que de eso depende la valoración
de el riesgo que le damos a cada transacción y a cada proceso que la entidad lleva. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.